Y seguimos la misma línea, seguimos con la palabra, en este caso hemos estado buscando el crecimiento a través de ella, cómo la palabra puede llegar a nuestras vidas, afectar de tal manera que nos acerquemos más a Dios y que eso se refleje en un crecimiento espiritual. Entonces lo que vemos ahí en la pantalla es una persona, probablemente lo podríamos asociar a un actor que está memorizando. Cuando vemos una obra de teatro, nos imaginamos, no sé, un actor grabando la película, no nos imaginamos a la persona con el celular ahí leyendo el libreto. La persona estudió ese libreto, se metió en el personaje hasta llegar a que el personaje se vea completo en el actor. Es decir, yo veo al actor, a esa niña que está ahí preparándose, pero cuando sube al escenario ya tiene ese libreto en la mente, en todo su ser, tanto que yo la veo a ella y veo al personaje, aunque esto sea solo para actuar en este caso. Pero hay excepciones donde, claro, el personaje comienza de alguna u otra forma a dominar al actor. En este caso, nosotros nos tenemos que llenar no de libretos, no de simulaciones, sino de tal forma que la palabra llegue a nuestras vidas, que comience a inundar nuestro ser, a afectarlo, de tal manera que Cristo se refleje en nosotros. Así como decimos en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Después dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, Colosenses 3:16. Miren, ahí está, pero lo quiero leer en otra versión. ¿Qué es esta? Ahí, Colosenses 3:16, la NBI. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, ¿verdad? Como lo decía el otro ahí, en abundancia, acá con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Nuevamente, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Así que vamos a orar al Señor para que esto sea así, que la riqueza de la palabra llene nuestras vidas. Padre Santo, gracias porque nos has dado este regalo tan grande de recibir tu voz, de recibir tu voluntad, de saber, Señor, qué es lo que quieres para nosotros, de tener un libro, Señor, inspirado, que es tu aliento, Señor. Es tu voluntad plasmada ahí en esas hojas para que ahora te podamos conocer, para que ahora podamos ser transformados por eso. Que sea Cristo, su palabra, morando en nosotros de forma tal que se refleje a Cristo y los demás lo vean para gloria tuya, Señor. Te pedimos que así sea, que el Espíritu Santo obre de tal manera en nuestras vidas que Cristo se vea claramente en nosotros, Señor. Que tu palabra nos invada, que nos llene para gloria tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, esto es Colosenses. Y Colosenses se llama así porque fue escrito a cristianos que vivían en una ciudad que se llamaba Colosas. Excelente. Entonces veamos un poquito que quizás nos puede servir de lo que es el contexto de Colosas. ¿Cómo era la gente que estaba allá? Si fuéramos allá nos daríamos cuenta que nos encontraríamos con gente judía, pero también con gente gentil, es decir, gente que no practicaba la religión judía. A los judíos los podríamos relacionar mucho con la religiosidad. Ellos seguían sus dogmas, ellos se aferraban a eso, la forma en que tenían que vestirse, la forma en que tenían que hablar, la forma en la que tenían que hacer todo. En cambio, en el paganismo se veía algo completamente diferente y chocaban estas dos cosas. Entonces, en Colosas se producía este choque religioso entre estas dos fe, estas dos religiones. Entonces, la mayoría ahora de los que estamos acá, ustedes, por ejemplo, los jóvenes, tienen padres que vienen de un Chile donde era muy común el catolicismo. Ahora ya quizás no es tan común, pero por lo menos yo cuando iba al colegio como ustedes, recuerdo que gran parte es que yo iba en un colegio católico de hecho, gran parte de mis compañeros, yo diría un 80%, decían así como por inercia que eran católicos y se sabían así.
Y más todavía los padres, muchos habían sido bautizados, estaban haciendo su primera comunión, eso era muy común. Y también que no había tanto acceso a conocer otras religiones, no era tan común hablar de budismo, hablar del hinduismo, de religiones orientales, entre otras cosas. No estaba todo ese acceso. Ahora, ¿qué pasa? La generación actual no tiene un trasfondo religioso muy fuerte, pero tiene el acceso ahora a otras culturas. Ahora podemos saber en un par de segundos, en un par de minutos, cuáles son las religiones que dominan en cada país y cómo se practica y cómo se evidencia todo eso. Podemos acceder a cómo son sus culturas, podemos saber todo eso de forma tal que incluso cuesta determinar cómo es la cultura acá, ahora, actualmente. En nuestro contexto, entonces, vamos a ver esas dos cosas. A personas que están más llevadas a una forma de vivir la religión, cerrados a eso, y también a una especie de paganismo moderno, donde recibes formas de influencias religiosas de aquí y por allá. Entonces, de alguna forma nos parecemos a lo que vivían los colosenses, con religiosos, con paganos, por decirlo de alguna forma, como que estamos invadidos por ambos. Pero también veamos esto. ¿Cuáles son los peligros que ellos se enfrentaban? Ellos veían amenazada su fe. Ellos veían amenazado eso. ¿Y por qué? Porque había un peligro de caer en el paganismo, que era la corrupción moral. Es decir, olvídate de todo lo bueno que tienes que hacer, acá te venimos a enseñar algo diferente. Entonces la gente que estaba empezando a conocer sobre Dios también se enfrentaba a esto, a cosas más tentadoras. Y hasta el día de hoy pasa eso también. O también a ser religiosos simplemente, a caer en ese judaísmo de práctica solamente, o a caer en algo que era la herejía que dominaba ya en Colosas, que se llamaba gnosticismo, que mezclaba un poquito de ambas cosas. Combinaba estos elementos del judaísmo con la filosofía griega. Eso sí que nos suena común. Integrar un poquito de esto con un poquito de esto otro. Entonces, si nos damos cuenta de que en nuestra cultura también sucede esto, parecido a lo de Colosas, que se integraba un poquito de allá y un poquito de acullá, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan separados de los peligros que enfrentaban los cristianos ahí. Peligros de caer en las prácticas del paganismo, peligros en caer en las prácticas de una religiosidad vana, peligros de caer en una mezcla de ambas cosas. Así que veamos por qué Pablo escribió esto. ¿Por qué? Porque veía que la fe se veía amenazada y que las personas que practicaban esta fe estaban amenazadas también para apartarse de ello. Y Pablo decía, ustedes en verdad son hijos de Dios, a los creyentes a los que le escribía. Ustedes realmente entienden lo que es la fe, entienden lo que es el amor, entienden lo que es la esperanza. Están los fundamentos, algo bueno sobre lo que construir, pero todo eso está amenazado. Hay un mundo ahí que ve los valores cristianos y de alguna forma se quiere destruirlos. Entonces ellos se podían apartar de la fe. Ese es el peligro de los de Colosas. Ahora, ¿qué pasa acá con esto? Esto también es un peligro para ti. Caer en una vida pecaminosa, caer en una simple vida religiosa. La generación actual de ustedes, los jóvenes cristianos, o que están explorando la fe, conociendo algo ahí, si nos damos cuenta, cuando en una iglesia se pide oración por los jóvenes, lo que más prima, lo que más aparece ahí es como que no se aparten de la fe. Como que se relaciona, ¿quieren orar por los jóvenes? Ya, que no se aparten de la fe. Es como lo primero. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho a la juventud con el periodo de la vida donde son más tentados a dejar la fe precisamente. Que caigan en una vida pecaminosa, que caigan en una vida simplemente de venir a la iglesia y cantar las canciones y estar en la clase y decir amén y saber las respuestas como de memoria. Cuando tienes que decir Jesucristo es la respuesta, ya ahí sabes cuando tienes que decir todo eso, pero sin entender ni vivir lo que es una verdadera adoración. Se pierde el propósito. Y ese es el peligro del pecado. Caer en una vanidad simplemente. El peligro de una vida que está desenfocada del Evangelio.
Miren, yo leí Colosenses 3:16, pero ahora quiero que leamos un poquito antes. Ahí, cuando en Colosenses 1, 13 al 14, cuando habla de nuestro Señor, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Nos ha liberado de eso. Estamos fuera de eso. Pero si vemos un poquito más adelante, leímos Colosenses, estoy en otra parte yo, pero leímos Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahora si nos vamos al capítulo 2, creo que también lo tengo acá. Sí. Acá está el peligro. Ustedes miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas. Ahí está lo vano, que te dicen que esto es genial, esto es la forma en la que tienes que vivir tú. Huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sean antiguas, sean nuevas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, cómo se funciona este mundo normalmente, no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir, no solamente entiendan el Evangelio, aplíquenlo a toda su vida, vívanlo. ¿Por qué? Porque si eso no se está moviendo, si no está funcionando realmente, haciendo efecto en sus vidas, cuando lleguen tentaciones como esta que los motiven a apartarse de su fe, es más probable que caigan. Entonces es bueno y es necesario que como hijos de Dios nos estemos preparando para eso. ¿Qué dice la palabra? Ahí en Colosenses 3:16. Primeramente, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Creo que esa era la versión de la NBI. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la palabra de Cristo? Lo que tenemos acá, la revelación. Claro, si nosotros vemos a los colosenses no tenían así como todo hasta el Apocalipsis, por ejemplo. No, pero la palabra de Dios que estaba viva, que estaba escribiéndose ya y que ahora tenemos ya completa, que eso llene nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que somos, nuestras motivaciones, todo. Principalmente esto, la palabra, que no esté solamente presente. Como quien dice, pasemos lista, ya, y la palabra de Dios ahí presente, listo. Pero nada más. No, sino que more en abundancia, que afecte todo, tu forma de hablar, el contenido de tus palabras, lo que haces, lo que deseas, todo. ¿Por qué elegiste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Hay algo de la palabra ahí? ¿Influyó la Biblia en la decisión que tomaste para lo que sea? Que realmente sea así. Entonces, esta idea de que la palabra de Cristo more en abundancia se relaciona mucho cuando Jesús dice que permanezcan en mí, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces acá se está diciendo que la palabra de ustedes more completamente en ustedes, porque sin la palabra no pueden hacer nada, y es la palabra de Cristo. Entonces, que afecte, que llegue realmente a toda tu persona, porque sin eso nada somos. Entonces, ahora, hasta acá, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Usemos todos los medios que tenemos para, acá, entender. ¿Para qué? Para aplicarla. Usa todo lo que tengas, todas las herramientas que tengas. En internet, pedir apoyo a otro, buscar otras traducciones, muchas cosas. Pero también, y lo segundo que está ahí, rogar a Dios, rogar al Espíritu Santo, o pedirle al Padre que tu Santo Espíritu ilumine esto para que yo pueda entender esta palabra. Nota que es eso, de que yo me voy a esforzar al máximo, pero al mismo tiempo le voy a pedir a Dios como si yo no pudiera hacer nada. Tengo que buscar esas dos cosas. Dios, haz la obra en mí para que entienda absolutamente todo. Ahora, eso se llama iluminación. Yo lo dije ahí. Rogar al Espíritu para que ilumine. ¿Pero qué significa la iluminación? Es como cuando suena esa musiquita, pasó algo. No, es mucho más que eso. Es cuando estamos leyendo la palabra y logramos entender no solamente la interpretación, que no solamente llega a nuestra mente,
sino que podemos efectivamente ver, asombrarnos de esto. Es decir, esto que estaba acá no es solamente texto, sino que realmente Dios hablando a mi vida. Cuando yo puedo estar leyendo la Biblia y decir, wow, Dios me está hablando, significa que el Espíritu Santo está iluminando tu vida para que ahora puedas entender y aplicar esto. Entonces ahora llegamos a algo clave acá, que es la memorización, de la palabra. Si queremos que la palabra more en abundancia, algo esencial es solamente no leerla, sino que irla memorizando. Pero vamos a ir con calma, vamos a ir hasta acá, donde dice, enseñándoos, el mismo versículo 16, Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es lo primero acá? Yo me enseño a mí, yo leo la palabra, yo busco que Dios haga esa obra en mí, yo me lleno con ella, pero luego llevo eso más allá y busco que otros también, así como yo me llené, se llenen. Y acá aparece ese los unos a los otros. Y eso aparece muchas veces en la Biblia, de hecho, y todo eso se tiene que hacer con o en toda sabiduría. Nuevamente, eso incluye conocimiento, pero un conocimiento que ya ha sido parte de ti, ya se integró a ti ese conocimiento de forma tal que afectó todo tu ser. Es la diferencia entre la persona, supongamos que estás estudiando teología, te fuiste al seminario virtual o estás estudiando ahí por internet, muchas formas de estudiar ahora, ¿bien? Y estás estudiando los atributos de Dios. Y te aprendes todos los atributos de Dios, partiendo por su santidad, su omnipresencia, su justicia. Podemos seguir ahí el amor, la paciencia de Dios y mucho más. A veces hemos hecho con Debbie cada uno que menciona un atributo de Dios y estás estudiando todo eso. Pero hay una diferencia entre simplemente memorizarse cada atributo, saberse incluso los versículos de memoria de cada uno, y que eso impacte, que el hecho de saber que Dios es santo no sea solamente decir, santidad significa que Dios está completamente apartado de pecado, que Él es trascendente, no está al mismo nivel que yo, porque yo soy una criatura pecadora, ya, ok, ¿eso santidad está bien? Ya. Pero hay otra parte donde yo entiendo la santidad y yo caigo que ya no puedo mantenerme en pie, que me siento indigno, que me siento miserable delante de Él y que simplemente puedo decir, Señor, gracias, te alabo, no merezco nada de lo que tengo, de lo que soy, pero reconozco que tú eres santo. Hay una diferencia tremenda entre esas dos cosas, simplemente conocimiento y un impacto real en tu vida. Por eso en Romanos 11:33 está ese, profundidad de las riquezas. ¿Cuán tremendo eres tú, Dios? ¿Cuán incapaz de medirlo yo con todos mis medios? Es increíble ahí cómo Pablo simplemente ya no tiene palabras para decir eso. ¿No? ¿De qué forma yo podría encerrar a Dios en una frase? No puedo. Simplemente es como decir, wow, nada más. Tú, Dios, eres grande. Es la diferencia entre el que estudia geografía y el que realmente va al lugar y se impacta por la belleza de eso que estudió. Y decir, yo solamente había oído de este lugar, había leído sobre esto, pero ahora lo estoy viendo y me encanta. Y quiero tocarlo, quiero estar ahí, quiero ser parte de este paisaje yo también. Y ahora, todo esto referido a la palabra de Dios, a aplicarlo a nuestra vida y a la vida de los demás. Me llené a mí, me enseñé a mí, me exhorté a mí, o otro me llenó a mí, me ayudó a mí, y ahora yo también puedo enseñar a otro, que ese impacto se note. Entonces, cuando yo entiendo esto, lo asombroso que es Dios, acá dice, el entendimiento del asombroso nos lleva a tener expresiones nuestras de asombro. Eso suena como, eso es obvio, es así. Si yo entiendo lo que es asombroso, entonces me voy a asombrar. Suena muy obvio, pero en la práctica no lo es. Podemos decir, Dios es asombroso y uno puede decir, sí, es asombroso. Entonces, ¿realmente lo estamos entendiendo? ¿Que Dios es asombroso?
¿o no? Que sea esto en cada uno, que cada uno realmente comience a entender cuán grande es Dios. Y ahora eso se lleva a un nivel grupal, donde juntos podemos decir lo grande que es Dios. Donde nos reunimos, no sé, supongamos 20, y los 20 realmente estamos convertidos, los 20 realmente estamos convencidos de que somos pecadores, de que Dios es santo, de que Dios es asombroso y queremos ahora adorarlo a Él. Pero entonces el problema está, bueno, ¿cómo lo hacemos? Nota, ahí entramos al tema de la alabanza. Queremos alabar a Dios todos y tenemos ese deseo todos, pero ¿cómo lo hacemos? Imagínate esto, que estamos en un estadio, vamos a ver un equipo, el equipo favorito, que el equipo favorito acá es... No se pusieron de acuerdo ya. Entonces, estamos ahí en ese estadio y está la hinchada y se ve la necesidad de animar a un jugador. Hay un jugador que necesita que lo estés apoyando. Entonces comienzan comienzan los hinchas a decir, oye, necesitamos animar a ese. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se organizan, generan entonces un conjunto de palabras como lema, que saben que es entendible, que el jugador que lo va a estar escuchando en la cancha a muchos metros de distancia lo va a entender, lo va a escuchar y va a decir, wow, me están animando. Entonces necesitan todos coordinarse y que se escuche bien y ordenado. Así que ellos van entonces a usar un bombo para ir marcando el ritmo y así surgen melodías que son más fáciles de entender. Pero si no se genera ese orden, ¿qué pasa? Se escucha un caos. Yo recuerdo cuando, yo debía haber tenido creo que era un poquito mayor que ustedes, y había un mundial que se jugaba en Sudáfrica. Entonces compraron unas como trompeta, unas cornetas bien grandes que se llamaban bubucelas. No sé si ya lo tienen ya bien. Y el sonido todo el rato era como un panal de abejas. No se escuchaba ningún cántico, era una cuestión, ¿qué es eso, por favor, que termina luego este partido? No se podía entender nada. Horrible. Entonces el jugador no sabía si tú lo estabas pifiando o lo estabas animando. No entendía nada. Se tiene que de alguna forma poner un orden ahí. Decir, paren las bubucelas, vamos a cantar esto. Bien, ahora haz esto con ellos, pero bueno, eso sería ya un poquito difícil. No pudieron hacerlo, no fueron capaces de llegar a un punto en común para expresar este deseo, no fueron capaces de memorizar un cántico. Tenían que aprenderse estas palabras de memoria, decirlo. O imagínate una protesta y llegan los manifestantes al Palacio de Gobierno y quieren ser escuchados. Entonces todos necesitan de alguna forma inventar un lema, algo que quieren que sea pegajoso, que se escuche, que sea entendible y que todos lo puedan repetir al unísono. Que sea quizás con un ritmo marcado, ta, 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 no sé, ya algo así. Y luego se pueden desarrollar melodías más complejas, incluso hay algunos que hacen coreografía ya. Pero si no se logran poner de acuerdo, ¿qué pasa? Se genera un ruido inentendible. Se genera un montón de gritos inentendibles, un montón de letreros diferentes, cada uno con colores diferentes, un montón de banderas que no sabemos cuál es la que los identifica y decimos, ¿qué es eso? Cada uno entiende lo que quiere y eso no llega a ninguna parte, al menos en mi opinión, viéndolo desde el punto de vista de lo práctico, de realmente cumplir ese propósito. Ahora, ¿qué pasaría en la vida cristiana si fuéramos así? Desordenados, cada uno haciendo lo que quiere, que no sabemos qué cosa estamos alabando de Dios, cada uno alabando de Dios lo que se le da la gana. Es que Elías quiere alabar el poder de Dios. Pero no, es que Raquel quiere alabar su bondad y no nos ponemos de acuerdo en nada. Y sin ser capaz de ponerse de acuerdo, entonces, ¿de qué forma exaltamos a Dios? Miren, llevémoslo a una congregación lo más sencilla posible, de 2 personas. Hagamos este ejemplo. Hay 2 personas que quieren alabar al Señor. Llevémoslo a la palabra. Estas 2 personas están en una celda, en una cárcel, están en una condición mala, les amarraron los pies con un cepo, los trataron mal y ahora se ponen a cantar.
No sé si saben de quién estoy hablando. Pablo y Silas, perfecto. Entonces vamos a ver a Pablo y Silas, ahí están cantando en la prisión. Bien, tenían micrófono, ¿cierto? Sí, bueno, ya. Entonces ahí tenían eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos cantaban himnos? Y uno podría decir, bueno, cantaban himnos porque el Espíritu Santo les dio, y está bien, les dio una paz mayor que el sufrimiento y un sentir de gratitud, que a pesar de todo lo que estaban sufriendo, lo mal que lo habían pasado y la injusticia que estaban viviendo, ellos querían expresar adoración al Señor. Pero además, y yo esto lo estaba conversando con un joven hace como un par de meses, precisamente esto, y le hacía esta pregunta, ¿por qué ellos cantaban? Y me decía algo como lo que yo le acabo de decir. Pero después le decía, pero hay algo más sencillo, algo más fácil. ¿Por qué ellos cantaban himnos o por qué ellos cantaban salmos? Porque te preguntas, ¿dónde está la Biblia ahí? ¿Dónde están las diapositivas? ¿Dónde está el papelito? Ahí cambió la palabra. Memorización. ¿Por qué cantaban himnos? Porque se sabían los himnos. Es como cuando dos personas están guitarreando y dice, oye, ¿te sabes esta canción? Y dice, ah, sí, sí me la sé. Y comienzan a cantar juntos la canción, a guitarrear juntos. ¿Por qué? Porque se la sabían. Si no se la sabían, te la tengo que enseñar. Mira, acá están las partituras, esa es la letra, y ahí sale la canción. Pero no se la habían aprendido. Pero en este momento no estaba eso. No había una forma de decir, mira, acá está la letra, te la enseño. No, ellos se la sabían de antes. No fue coordinación espontánea. Había memorización. Entonces es necesario que usemos, como ellos dos, de los recursos que Dios nos da. Primeramente, acá, un sentir de gratitud. Tengo gratitud al Señor. ¿Qué es lo que ellos estaban experimentando? Cuando alabamos, lo primero que tenemos que estar conscientes es de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Que Dios me ha dado cosas que yo no merezco. A pesar de que soy pecador, Dios me perdona. A pesar de que no me lo merezco, Dios nos da la vida y nos da vida eterna. A pesar de que no me lo merezco, Jesucristo murió por nosotros aunque éramos pecadores. Y además de eso nos bendice con más cosas. Si tenemos salud, tenemos familia, tenemos comida, tenemos una iglesia, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Comodidades. No estás sentado en la misma silla que ellos. No, tú estás sentado en algo mucho más. De hecho, la mayoría de las imágenes que veo yo están en el suelo. Ahí me conseguí una imagen donde están con un banquito, pero por lo general sería mucho más complicado. Pero primeramente, el Evangelio, Jesucristo en la cruz muriendo, el Evangelio de la gracia, por ti, tiene que ser algo que nos llene de gratitud. En segundo lugar, entender lo que nos enseña la palabra. El contenido de lo que aprendemos, la doctrina, las enseñanzas que tenemos acá, lo que aprendemos. Y en tercer lugar, las alabanzas que podemos hacer en base a la gratitud. Alabamos a Dios con la palabra. Acá dice con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, si estuviéramos en un estadio o en una protesta y nos dijeran, ahora vamos a hacer este cántico, todos juntos, vamos a la cuenta de 1, 2 y 3, si tú no te lo aprendiste, no vas a poder cantar. No hay pantallas, no hay celulares, no hay hojitas, no hay letras, nada. ¿Qué necesitamos en ese caso? Memorización. Hay un caso de una mujer que creo que era en China, que había sido encarcelada y por supuesto le habían quitado la palabra porque había sido encarcelada por la fe, no podía ir con su Biblia. Pero resultaba que la tenía acá, se había aprendido no sé cuánto de la palabra, muchísimo, y resulta que allá se encontró con otros presos que se sabían otros trozos de la Biblia y juntos casi podían hacer la Biblia entera. Pero porque había ese sentir en medio del sufrimiento de que puedes ir a la cárcel por tu fe y es necesario que te aprendan la palabra porque ya no la vas a tener. Nosotros como que no le vemos el peso a esto. ¿Por qué tenemos que memorizar la palabra? Competencia. Para ver que yo aprendí más que el otro. Y te das cuenta que ese no es el sentir real de por qué tenemos que hacerlo. Si yo les dijera ahora, vamos a cantar el Salmo 121, pero con los ojos cerrados, quizás no todos puedan ni siquiera cantar la primera estrofa. Quizás de hecho muchos
no recuerden ahora cuál es el Salmo 121. Entonces, ¿qué necesitamos? Primeramente haberlo leído, haberlo entendido, haberlo aplicado a nuestra vida, haberlo memorizado. ¿Por qué? Porque la palabra nos guía a eso. Miren, leí Colosenses 3:16, pero también en Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus dichos, me he llenado de ellos, los he hecho parte de mí, están acá, con un propósito. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, si acá hay una consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira acá Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y esa idea de escribirlo en la tabla de tu corazón es prácticamente que quede como escrito en piedra ahí, que nada lo pueda borrar. Y en Deuteronomio 6:6-7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, nuevamente lo mismo, sobre tu corazón. Nota que esto de que yo les digo que hay que memorizar la palabra no es porque es práctico, no es solamente porque conviene hacerlo, no es solamente porque puedes ir a la cárcel y necesitarías aprendértela, no, es porque Dios también lo está diciendo. Estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Pero es que en el camino no tengo la Biblia. Y al acostarte, como si cuando me acuesto están las luces apagadas. Y cuando te levantes, nuevamente lo mismo, quizás no está la Biblia ahí tan al alcance. ¿Cómo entonces? Nuevamente, el Señor nos está instruyendo, mandando a memorizar la palabra. ¿Qué es lo primero que quiero concluir de estos textos que están acá? Eso que acabo de decir precisamente, que la memorización es un mandato. Ahora, llegando a esa conclusión de que la memorización es un mandato de Dios, planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué existe este mandato de que memoricemos la Biblia? Y una respuesta acá puede ser porque hay una alta probabilidad de que no lo hagamos. Hay dos razones por las que en todo contexto se dan órdenes. Primero, porque hay una alta probabilidad de que hagamos algo indeseable. Y acá, por ejemplo, no tenemos el mandato de no se peguen patadas. No ponemos esa instrucción. Pero si estuviéramos jugando fútbol en la cancha, probablemente sí le daríamos esa instrucción porque hay una alta probabilidad de que nos peguemos patadas. Entonces, evitemos eso. Entonces, de ahí viene esa instrucción, ese mandato de que no se peguen patadas. Acá yo no les digo, no se copien, ojo, no, pero si estuviéramos en un colegio y yo fuera un profesor y estuviera en un examen, yo les diría, no se copien. ¿Por qué? Porque el contexto cambió. Así que si Dios nos dice ahora, no se maten, es porque hay una alta probabilidad de que el ser humano tienda a matar a otros y un deseo de matar al otro. Y si Dios dice, no cometan adulterio, es porque, claro, también hay una alta probabilidad de que el ser humano sea infiel de una u otra forma. Pero también Dios da instrucciones porque hay una alta probabilidad de que no hagamos, y acá está, de que no hagamos algo deseable. Lo cantábamos de hecho, algo que es más deseable que el oro, y que no lo hacemos y no lo buscamos. Entonces está ese mandamiento, por ejemplo, de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué está ese mandamiento de que nos tenemos que amar? Porque hay una alta probabilidad de que no lo hagamos. ¿Por qué está el mandamiento de que nos tenemos que perdonar los unos a los otros? Porque hay una alta probabilidad de que no lo hagamos. ¿Por qué está el mandamiento ahora de que memoricemos la palabra? Porque hay una alta probabilidad de que no lo hagamos. Entonces Dios nos dice eso. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué tenemos que memorizar? ¿Por qué está este mandato acá?
porque tenemos las capacidades para hacerlo. Dios no nos da mandatos imposibles que no podemos cumplir. Yo no les pido a ustedes que salten y toquen el techo. No les pido eso, porque creo que no podrían, sería un imposible. No les pido que memoricen los nombres de todas las personas de la humanidad, porque eso es imposible. En este momento están naciendo más. No podría memorizar los nombres de todos. Uno pide cosas razonablemente posibles, que las puedes hacer, realizables. Y hay cosas para las cuales Dios nos capacita y nos da dones, servicios que podemos hacer, ministerios. Pero la capacidad, ojo acá, la capacidad de memorizar no viene a ser un don en este caso. El don de memorizar es algo que todo ser humano nace con la capacidad, que Dios nos ha dado esto. Y de hecho en los devocionales, si no me equivoco, de esta semana, el pastor Nicolás Tranchini mencionaba en uno de ellos que probablemente hay muchas cosas que sí podemos memorizar. Y daba varios ejemplos de cosas así como jugadores de fútbol, alineaciones de fútbol, nombres de artistas, todos los que van a estar en Lollapalooza, los nombres de tu familia, fórmulas químicas, fórmulas matemáticas, marcas de autos. Si yo le pregunto quizá a ustedes cuáles marcas de auto conocen, con algún tipo de persona me va a estar diciendo como 10 minutos marcas de autos. Series de televisión, películas, y podemos seguir. Gente que te puede decir incluso cuáles son los ganadores de todos los Oscars que hubieron hace poco. Y te lo saben de memoria. Entonces, ¿por qué Dios nos da este mandato? Porque el ser humano tiene la capacidad de memorizar la palabra de Dios. Podemos hacerlo. Y una tercera razón acá, ¿por qué existe este mandato? Porque es bueno hacerlo. Entonces, miren, voy a volver a los versículos acá. Esto de acá. ¿Por qué es bueno memorizar la palabra? Para no pecar contra ti, dice. Entonces ahora, en Josué 1:8, no se apartará este libro de tu boca. ¿Por qué? Al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te conviene nuevamente, es bueno que lo hagas. Acá, mira, en Proverbios 7, guarda mis mandamientos y vivirás. Deuteronomio 6, acá como que no nos dice en todo caso, pero si vamos a Deuteronomio capítulo 6, miren, vamos un ratito a Deuteronomio, y en el versículo 17 dice, guardad, no lo tengo en las pantallas, así que espero que lo hayan buscado, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que yo te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra. Acá le está hablando Dios a Israel, pero nota eso, la tierra que Jehová juró a tus padres. Hay una bendición también por memorizar la palabra. Te va a hacer bien, va a ser bueno para tu vida. Va a ser bueno para los planes que el Señor tiene para tu vida. Había planes para Israel. Entonces Dios les dice, bueno, para que en verdad puedan tener esto, guarden la palabra, para que se haga la voluntad de Dios en ustedes. Guarden la palabra, para que sean conscientes y disfruten esto. Entonces ahora, sabiendo todo esto, vamos a hacer un repaso. ¿Por qué tenemos que memorizar la palabra? Porque probablemente por nuestro pecado no queramos hacerlo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos capacidades para hacerlo. ¿Y por qué también? Porque es bueno que lo hagamos. Es bueno, es una herramienta para disfrutar más a Dios. De hecho, pasa que cuando uno está leyendo un texto y está memorizando, a mí me pasó que estuve un tiempo memorizando los primeros 3 capítulos de 1 Timoteo, y era que me memorizaba los capítulos y de a poquito lo iba entendiendo, y decía, no me había dado cuenta de este punto. Pero es que lo repetía y sin ni siquiera leer ningún libro, nada, iba entendiendo, se refiere a esto. Tremendo. Y me asombraba yo solito. Y después quería comentárselos a otro, quería comentarlo con otros. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que somos llamados primeramente, y esto no fue el mensaje de hoy día, pero sí, somos llamados a adorar a Dios. Pero también que la verdadera adoración nace de un corazón lleno
de la palabra de Dios. Por tanto, si queremos y anhelamos esta vida fuerte, esta vida creciendo en el Señor, o nos volvemos a hacer la misma pregunta de la semana pasada, ¿por qué no estoy creciendo? Quizás puede ser por esto, porque no estamos memorizando, porque no estamos guardando la palabra de Dios como debiera. Si la atesoráramos, el Señor nos bendeciría conforme a su voluntad. Guarda mi palabra en ti y que se haga mi voluntad en tu vida. Y todo te saldrá bien conforme precisamente a esta voluntad. Y ese es precisamente el mandato acá, ese es el llamado para ustedes. Que sigamos en esto. Ahora nos vamos a juntar en grupos también, vamos a plantear algunas preguntas sobre eso, pero antes vamos a dejar todo en las manos del Señor. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta capacidad para entenderla por medio de tu Espíritu Santo, para aplicarla también. Pero ahora también nos ayudas, nos instruyes sobre lo bueno que es aprenderla, memorizarla, hacerla parte de uno, atesorarla, Señor, grabarla en la tabla de nuestro corazón, para que así disfrutemos más de ti, para que así te tengamos más, para que así crezcamos más, para que así nos gocemos en ti, Señor. Que crezcamos cada uno como grupo, como iglesia, mostrando, Señor, tu testimonio más claramente. Te rogamos, Padre Santo, que así sea, para gloria tuya, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.